Disculpe un momentito, por favor. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Foro Anual de Innovación, Creación e Investigación, organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como todos sabemos, la investigación es una de las líneas principales del quehacer universitario. En esta universidad, el trabajo creativo y la innovación es una nota característica, porque se trata de proponer al mercado, proponer a la sociedad nuevas líneas de pensamiento, en este caso pensamiento jurídico. El día de hoy nos acompañan dos abogadas, dos doctoras que han hecho una investigación en materia muy importante en materia tributaria y en materia social. Dos líneas de pensamiento jurídico muy importantes. Las vamos a escuchar, vamos a nutrirnos de su investigación, de sus propuestas, de sus líneas, digamos, innovadoras que nos traen para debatir el día de hoy. Así que, sin más, voy a presentar a la doctora Lorena Villarla Cayamano, quien va a hacer una exposición de su tesis titulada Incidencia de las vías de precio de transferencia de la OCDE, que recoge los resultados de las acciones 8, 9 y 10 del Plan BIPS como herramienta interpretativa en el Perú. Es una investigación muy importante porque ustedes saben que el Perú está a puertas de poder ser admitido en el foro de la OCDE, que es el foro de las 35 economías más importantes del mundo. Tenemos una tarea por delante. Voy a permitirme hacer una breve referencia al currículo de la doctora Evelyn. Ella es abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, es máster en tributación por la Universidad de Florida, Estados Unidos, y doctor en Derecho por nuestra Casa de Estudios. Es docente ordinaria asociada de la Universidad Católica de Florida. Ha sido miembro de la comisión encargada de evaluar la conveniencia para el país de celebrar convenios para evitar la doble tributación. Formó parte del equipo negociador de los CDI celebrados con Chile y Canadá. Es autora de diversas investigaciones y artículos publicados en el Perú, España, Holanda, Costa Rica y Panamá. Asimismo, ha participado en diversos foros mundiales de tributación internacional, como la OCDE, Naciones Unidas,
Asociación Fiscal Internacional y el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Ha sido funcionaria de la SUNAT y directora de Precios de Transferencia de Sucunaga, Acevedo y Segarra Abogados. En la actualidad se desarrolla como consultora de tributación nacional e internacional. Han escuchado ustedes todo el currículum académico de nuestra expositora del día de hoy, así que sin más le damos el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad que me dan en este encuentro anual de investigación, innovación y creación para compartir los resultados de mi investigación que me permitió obtener el título de doctor en Derecho. El tema de mi tesis está circunscrito al plano del derecho tributario, dentro del derecho tributario al impuesto a la renta y en particular a la tributación internacional. El título es La incidencia de las guías de precios de transferencia de la OCDE, que recogen los resultados de las acciones 8 a 10 del Plan BEPS como herramienta interpretativa en el Perú. El escenario en el que surge mi investigación es aquel en el que en el plano nacional, por ejemplo, se desconocen los alcances de las directrices de la OCDE. A través de diversa jurisprudencia nos podemos dar cuenta de que los actores del derecho tributario, tanto los particulares, la empresa como la administración tributaria, desconocen los alcances de las directrices. Prueba de ello son dos fragmentos de resoluciones recientes del 2019 que incluyo en la diapositiva, pero hay muchas más que evidencian el desconocimiento. Por ejemplo, tenemos el caso de esta resolución en la que SUNAT afirma que el comparable interno es preferible frente al comparable externo cuando en realidad la base o el sustento que nos indica son las directrices de la OCDE. Igualmente, el contribuyente en la siguiente resolución alega la supletoriedad de las guías de precios de transferencia de la OCDE, cuando en realidad implícitamente hablar de supletoriedad implica reconocer carácter de norma a estas guías. Ese es el escenario local en que surge el problema de investigación. Igualmente a nivel internacional nos encontramos en un escenario de modernidad, avance y lucha contra la erosión y el desvío de utilidades. En el mundo, lo que sucedió en 2013 fue la elaboración de un plan contra la evasión tributaria que tuvo 15 acciones, 3 de las cuales son sumamente importantes, vinculadas a precios de transferencia y a la sustancia de las operaciones. Nos referimos a las acciones 8, 9 y 10, como ven en la diapositiva, que cuyos resultados fueron presentados al mundo en octubre del 2015 en sus informes finales, ¿no? En conclusión, lo que pretendían estas acciones 8 a 10 era garantizar que los resultados de los precios de transferencia estén en línea con la creación del valor. Esos resultados, repito, emitidos en octubre del 2015, fueron recogidos en las directrices de la OCDE del 2017. Entonces tenemos un escenario en el que en el Perú desconocimos los alcances de las directrices, agravado por unas directrices nuevas, más voluminosas, modernizadas, recién adoptadas en el mundo el año 2017. Por ello es que surge la pregunta, ¿qué alcance tienen esas directrices en nuestro sistema tributario, en nuestro sistema del impuesto a la renta? Como ustedes saben, y como bien lo introdujo el doctor Durán, el Perú está inmerso en el intento de ser país miembro de la OCDE desde el año 2013, en que en su momento el presidente Ollanta así lo manifestó. Por ello es que, habiendo directrices de precios de transferencia nuevas que recogen nuevos estándares, en 2 oportunidades se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar con posterioridad de este Plan BEPS. Nos referimos a la Ley 30.506 y 30.823, que tuvieron el objetivo, entre otros específico, de adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la OCDE. Es decir, que la tarea fue expresa para que el Poder Ejecutivo
a quien se le delega la facultad de legislar, se adapte a los estándares internacionales. En el ejercicio de esa delegación es que se emiten las normas que he resaltado en las últimas columnas de color naranja y 2 leyes específicas. Bueno, en cumplimiento de las 2 leyes delegatorias se emiten 3 decretos legislativos que básicamente son los que pretenden incorporar las modificaciones a nuestro sistema legislativo. Pero es cierto que las incorpora, ¿en qué medida las incorpora? Y precisamente ahí surte el objetivo del trabajo, ¿no? Identificar en qué medidas las normas introducidas en la ley del impuesto a la renta a partir de los resultados BEPS, o podríamos decir post-BEPS, se incorporan en las guías vigentes y en qué medida están hoy en la ley del impuesto a la renta. El segundo objetivo fue delimitar los alcances de las guías dentro de nuestro sistema de fuentes de derecho contenidas en el título preliminar del Código Tributario. Recordemos que nuestro sistema de fuentes en tributación es diferente al de la mayoría de países porque, por ejemplo, le reconoce el carácter de fuente a la doctrina. La hipótesis de la investigación fue que existen diversas disposiciones contenidas en la ley de renta, modificadas o introducidas con posterioridad al 2016, que se desvían de los lineamientos de las guías de la OCDE. No siguen tales lineamientos, más bien se desvían y respecto a esos lineamientos incorporados a la ley con matices o de forma diferente, las guías no constituyen herramienta interpretativa. Esa fue la hipótesis. El método que se utilizó fue el descriptivo y correlacional, en tanto se analizan los aspectos doctrinales contenidos en las guías con relación a lo previsto en la norma interna. El problema, como ustedes saben, se origina en el artículo 32H que rige en el Perú desde el año 2004, que incluyó una norma expresa que nos decía que para la interpretación de lo dispuesto en el artículo 32A, que es la normatividad de precios de transferencia, serán de aplicación las guías de precios de transferencia de la OCDE, en tanto las mismas no se opongan a las disposiciones aprobadas por esta ley. Al respecto, el trabajo nos permite concluir, después de un riguroso análisis, que las guías, al no constituir normas jurídicas ni originarse de un pronunciamiento judicial reiterado, pueden ser incluidas dentro del ámbito de la norma 3 del título preliminar del Código Tributario como doctrina jurídica. Doctrina que es reconocida en el Perú dentro de las fuentes del derecho tributario. Recordemos además que una característica de la doctrina es la atemporalidad. Esta respuesta nos las da la teoría general del derecho, la teoría argumentativa, ¿no? Y ante la omisión de la ley del impuesto a la renta de prever alguna versión de las guías en particular como fuente interpretativa, el resultado nos permite concluir que cualquier versión que sea eficaz para un caso concreto será válida, sea la versión 2010, 2017, 2002, descartándose en consecuencia la interpretación dinámica o estática. También se reconoce que las guías pueden considerarse soft law, en tanto contienen lineamientos que no resultan jurídicamente obligatorios para sus destinatarios, porque carece de la eficacia directa dentro de nuestro sistema romano-germánico que exige el respeto al principio de legalidad, y además carecen estas directrices de la oponibilidad típica de cualquier norma jurídica. Entonces, ¿por qué el Perú adopta estas directrices? Bueno, por la presión internacional, por efecto de la globalización, y en nuestro caso particular, reitero la intención del Perú de formar parte de la OCDE. Además, la necesidad de reservar el tratamiento de los precios de transferencia, alineamientos emitidos por expertos y básicamente a la complejidad del tema, que trae como consecuencia incapacidad de entender su tratamiento ni de plantear propuestas de solución alternativa. Por supuesto hay críticas, ¿no? Progresivamente se disminuye el margen de maniobra de las autoridades nacionales, de los legisladores. Sin embargo, vamos a observar que tal hecho no se cumple en el caso de la LIR, porque el legislador en el Perú sí ha incluido disposiciones que se alejan de las guías
post-BEPS, es decir, posteriores al plan BEPS, en varios aspectos. No en todos, pero en varios aspectos. Por su parte, de la legislación de los países miembros de la Alianza del Pacífico, concluimos que Chile no cuenta con la remisión a las guías a pesar de ser miembro de la OCDE. El Perú y México sí lo hacen solo para efecto interpretativo, y Colombia se vio excluida de su ley de remisión a las guías por un mandato de la Corte Constitucional, que es la que equivale al Tribunal Constitucional en el Perú. En esta diapositiva resumo las principales incorporaciones que hace la OCDE con posterioridad al plan BEPS dentro de las guías. Es muy importante reconocer que existen mayores pautas, se han multiplicado los lineamientos vinculados a la aplicación del principio de libre concurrencia. Los términos contractuales dejan de ser un elemento central en el análisis y se amplía el alcance de la recalificación o recategorización de las operaciones que resultan desde la perspectiva de las directrices no comerciales. Además, se incorpora un tratamiento específico para operaciones transnacionales de commodities, se modifica el tratamiento de los intangibles, se realizan ajustes al tratamiento de servicios intragrupo y se incorpora un novedoso régimen optativo para servicios intragrupo de bajo valor añadido. Además, se modifica el tratamiento de los acuerdos de reparto de costos y el método de la distribución del beneficio. Yo he resumido en esta diapositiva, por ejemplo, de que en lo que respecta a la aplicación del principio de libre concurrencia y la recalificación, estas se recogen en nuestra legislación de manera diferente. Por eso es el signo diferente ahí, porque nuestra ley no recoge en rigor el principio de libre concurrencia y la recalificación está contenida en una norma diferente general, que es la norma 16 del título preliminar. En cuanto al tratamiento para operaciones transfronterizas de commodities, sí adaptado el Perú, en gran medida ha recogido los lineamientos de la OCDE. En cuanto a la modificación del tratamiento de los intangibles, se ha incluido un conjunto vacío porque el Perú no tiene legislación dentro de lo que es precios de transferencia vinculada a ese tema. En cuanto a los servicios intragrupo, también el tratamiento que otorga nuestra ley es totalmente diferente, porque solamente se orienta al gasto y, a diferencia de la OCDE, el tratamiento de los servicios de bajo valor añadido no constituyen un safe harbor. El tema del cost sharing agreement o el reparto de costos no ha sido contemplado por nuestro legislador. A continuación, daré unos alcances mayores sobre lo que acabo de resumir. En cuanto al ámbito del principio de plena competencia, la OCDE, a través de sus lineamientos, pretende ajustar beneficios tomando referencia a las condiciones en que hubieran concurrido empresas independientes. En el caso del Perú, la legislación incluida antes y post-BEPS nos lleva a una respuesta. Las reglas de valor de mercado en el Perú son exclusivamente normas de valor. No tienen que ver con la sustancia de la operación. Y la posibilidad de imputar renta a servicios gratuitos en general es exclusiva posición de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal. Desde la perspectiva del análisis de mi investigación, eso no es posible. La imputación de renta dentro de la metodología de precios de transferencia no es posible porque expresamente nuestra ley alude a la existencia de un valor convenido. Y la existencia de un valor convenido impide la atribución de renta a operaciones gratuitas. En tanto terceros independientes se encuentran en la capacidad de llevar a cabo operaciones gratuitas, tendría que respetarse eso dentro del mundo de las partes vinculadas o de las empresas vinculadas. Recordemos que el sustrato de la igualdad en materia tributaria, me refiero al principio de igualdad reconocido en la Constitución, es la capacidad contributiva. Y en respeto a la capacidad contributiva no puede atribuirse renta a operaciones gratuitas. El impuesto no puede tener como elemento base de la imposición una circunstancia que no sea reveladora de la capacidad económica o contributiva. En cuanto a la recaracterización,
hay bibliografía, autores que critican el hecho de que se pretende extender dentro del mundo de precios de transferencia a esta recalificación. Por ejemplo, García Novoa nos habla de que no puede el principio de libre concurrencia pasar a configurarse como un subrogado de la cláusula antiabuso. Principalmente, repito, porque las normas de precio de transferencia en el Perú son exclusivamente valorativas. El papel de los contratos en el análisis de los precios de transferencia no ha cambiado. Antes y hoy, las cláusulas contractuales constituyen un factor determinante en el análisis de comparabilidad. La ley no se ha modificado con relación al papel de los contratos. En cuanto al comercio transfronterizo de commodities, hay un fenómeno. Para llegar al resultado de hoy, cuyo contenido coincide con el de las directrices, lamentablemente el Perú y el sector económico minero, por ejemplo, tuvo que afrontar 3 normas diferentes con 3 distintas características y métodos, lo que se conoce como el sexto método argentino, para llegar al escenario actual. Nos referimos a 3 decretos legislativos, uno del 2013, otro del 2017 y finalmente el de 2019, que sí respeta los lineamientos de la OCDE al respecto. Lamentablemente, operativamente, quienes estamos involucrados en la asesoría y el análisis de la posición de la administración tributaria, vemos que en la práctica la administración pretende llegar a forzar el primer método, el precio libre no comparado, imperativamente, y pretende utilizar el valor de cotización, cuando la ley no lo reconoce así. Es decir, que el reglamento podría ir más allá de la ley exigiendo, por ejemplo, una sustentación demasiado fuerte para utilizar otros métodos, lo cual no está reconocido por las guías. Literalmente recoge lo que está en las guías de precios de transferencia, pero operativamente el comportamiento de la administración va en otro sentido, lamentablemente. En cuanto a los servicios intragrupo, en el Perú se incorpora por primera vez con posterioridad al plan BEPS el tratamiento de estos servicios, sin embargo, lo orienta exclusivamente al gasto. Recordemos que en nuestra calidad de país en vías de desarrollo, un elemento importante desde la perspectiva de la recaudación es el gasto. El método que el Perú implemente en la ley para los servicios intragrupo es exclusivamente condicionado a la deducibilidad del gasto y al test de beneficio, sin tomar en cuenta la otra cara de la moneda que vienen a ser los ingresos. Dado que los lineamientos de la OCDE toman en cuenta ambos factores, bajo el principio de arm's length se toma en cuenta ingreso y gasto, vemos que la legislación peruana se aleja notablemente de las directrices. Por 2 ejercicios, el 2017 y 2018, se exige sustento en base a costos y gastos del prestador. En la actualidad no se modificó la norma y simplemente se exigirían para los servicios de bajo valor añadido. Lamentablemente, para estos servicios de bajo valor añadido, no se libera a la empresa de obligaciones formales como sí lo propone la OCDE. Y el margen del 5% no viene a ser un safe harbor en el Perú, sino un máximo aplicado sobre costos del proveedor. Es decir, una normatividad totalmente diferente. Y finalmente, hemos identificado 3 aspectos, 3 lineamientos que, si bien están recogidos en las directrices POT-BEP, no han sido recogidos por la ley. Y probablemente sí sea conveniente para el Perú, en su calidad de país en vías de desarrollo, recoger esos lineamientos. Nos referimos a la regulación de intangibles, intangibles de difícil valoración y los acuerdos de reparto de costos. Nuestro sistema de impuesto a la renta no se refiere para nada a ellos. Y puede ser importante, ¿por qué? Porque bajo el nuevo tratamiento de intangibles se debe tomar en cuenta las actividades que inciden en la creación del valor. Y este monto repercute en la asignación de beneficios del grupo multinacional. De alguna manera se limita la retribución a la matriz, lo cual puede implicar mayor recaudación en los países en vías de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, lo que hace el trabajo de investigación es reconocer estos lineamientos. Quedaría pendiente para otras investigaciones que se pueden hacer en nuestra maestría, por ejemplo, el alcance
de cada uno de estos lineamientos, la necesidad de incorporarlos, una evaluación rigurosa sobre ello, cada uno da lugar a una investigación para tener el escenario completo. Con esto he concluido lo más importante de las conclusiones de mi trabajo de investigación y estoy dispuesta a escuchar cualquier pregunta de ustedes. Muy bien, gracias, doctora René Villalba. Realmente nos ha aleccionado con una serie de datos muy importantes, sobre todo en materia de peso de transferencia, porque la paga tributaria sin duda tiene un peso importante en el eje económico del país. Debemos estar alineados con las normas internacionales. No sé si hay preguntas del público. Si van a estar mal, las pueden hacer levantando la mano a través del sistema para que se conceda la palabra. O también pueden escribir por chat. Mientras se animan, yo otra quería preguntar un tema que me llamó la atención, era el tema de cómo garantizar que los precios de transferencia estén alineados con la creación de valor. Usted fue un punto que incidió al comenzar su exposición. O sea, ¿cómo se garantiza que se llegue a ese equilibrio? Precisamente el Perú ya cuenta con una herramienta legal que viene a ser la norma que privilegia la sustancia sobre la forma, y no solo para el tema de precios de transferencia, sino cualquier figura tributaria que se conoce como cláusula antielusiva general. El dilema es que algunos sistemas tributarios en el mundo, como el de Estados Unidos, tiene dentro de precios de transferencia una norma específica de recaracterización. Por supuesto que hablamos de otro sistema jurídico, no el romano-germánico. En nuestros sistemas tenemos la cláusula antielusiva general y, claro, incorporadas además y entradas en vigor recientemente, también como consecuencia del proceso de ingreso a la OCDE, y esa sería la herramienta que incluso permitiría en precios de transferencia el privilegiar la sustancia sobre la forma, ¿no? Coincidimos en que es una necesidad de los estados preservar su recaudación. Sin embargo, la herramienta es la norma 16, no es la metodología de precios de transferencia en sí misma. Bien, gracias. Otro tema que me llamó la atención fue el tema de que se han incorporado, por ejemplo, los commodities, usted lo explicó muy bien, y que el tratamiento de los intangibles no estaba considerado. O sea, no había una metodología, entiendo, de valorización de intangibles o de tratamiento de los intangibles, que justo la acaba usted de reiterar en la última parte de su exposición. Le pregunto esto porque hace un tiempo escribí un artículo en una de las revistas de la universidad sobre el valor de la marca como patrimonio intangible. Y en ese artículo hicimos una serie de, digamos, propuestas en relación a que muchos intangibles no están incorporados al mercado. Y paradójicamente algunos intangibles son lo que le dan más valor a algunas empresas, ¿no? A veces el valor de los activos físicos hay una metodología que todo el mundo la puede aplicar, si es un inmueble o un bien mueble, pero a veces no hay metodologías para valorizar los intangibles. Entiendo que ese sería el problema por los cuales no se ha trabajado este tema. Así es. En la actualidad, el desarrollo de intangibles y la posibilidad de enriquecer ese hecho a través de las patentes, marcas, es más de los países ricos, ¿no? Quienes exportan la tecnología a nuestros países. Sin embargo, del análisis preliminar que hago incluso en el trabajo, se evidencia de que a pesar de ser un país importador de tecnología, requerimos la normatividad vinculada a intangibles porque va a permitir atribuir renta, por ejemplo, de intangibles que no se valoraban antes, como es el mismo hecho de contar con un mercado, ¿no? Eso empieza a tener mayor valor y eso se va a reflejar en mayor recaudación, pero lamentablemente todavía el Perú no ha incorporado esas directrices. Por supuesto, para algunos tributaristas eso es peligroso porque podría implicar mayor recaudación fuera del país, ¿no? A través de la retribución de regalías, asistencia técnica. Sin embargo, se hace ver de que hay otra cara de la moneda, ¿no? Que viene a ser precisamente el otorgamiento de valor a través de la sola existencia
existencia de un mercado en nuestros países, ¿no? Es un tema además muy vinculado con lo que es la economía digital, pero en precios de transferencia siempre ha sido muy problemático el tema de los intangibles. ¿Cómo valoramos el hecho de la marca, ¿no? Una marca peruana de una gaseosa de sabor nacional es tan importante proporcionalmente hablando a los ingresos de la Coca-Cola, por ejemplo. Tendría que serlo. Si finalmente la Coca-Cola es una latita que se diluye, lo importante es todo el sistema de marketing y de propiedad intelectual detrás. Es lo mismo el parámetro para una bebida nacional. De hecho, hay muchas preguntas por responder y justamente doctor Durán ha tocado el tema más sensible de lo que viene a ser precios de transferencia. Hay mucho por investigar. Así es, sí, es un tema muy importante porque no se le ha dado la dimensión que corresponde a la propiedad intelectual y sobre todo que no está incorporada al mercado y no sirve como un elemento de barateo financiero para potenciar a las empresas, ¿no? Y paradójicamente a veces el intangible es lo que da más valor a la marca. Doctora, una pregunta final, ¿y en qué, digamos, en qué grado estamos para llegar a la OCDE? ¿Cómo estamos actualmente? ¿En qué nivel estamos para el cumplimiento que nos exige la OCDE? En materia tributaria, que es una de las 40 materias que analiza la OCDE, una de las 40, bueno, en materia tributaria se ha avanzado bastante, pero yo creo que hay un impedimento bastante grande que viene a ser el secreto bancario. Recordemos que en Chile, por ejemplo, antes de ser incorporada como país miembro de la OCDE del año 2010, la víspera de su incorporación, Chile tuvo que derogar el secreto bancario, pero la diferencia con el Perú es que lo tenía protegido por ley. En nuestro caso, es supuestamente un derecho protegido por la Constitución. Desde la perspectiva de un país desarrollado, eso no existe, ¿no? Lo ven con mucha sorpresa de que todavía hayan países que protegen el secreto bancario, cuando teóricamente lo que debe primar es la transparencia, ¿no? Hay un foro mundial de transparencia, para muchos es inconcebible la existencia de un secreto bancario que linda con una de las características de los paraísos fiscales. Sin embargo, en el Perú, desde que leemos la Constitución lo encontramos y para mí, en lo tributario, esa es una traba bastante grande. Gracias, doctora, gracias. Es un tema muy interesante. Hay nuevos retos y desafíos en el tema. Gracias. Si no hay preguntas de nuestro moderador, gustaría que no hay una pregunta, no han levantado la mano nadie. Entonces, damos paso, todavía avanzando, a nuestra siguiente expositora, la doctora Sandra Echaíz Moreno. La doctora Sandra Echaíz Moreno nos trae su tesis titulada Los conflictos societarios y accionistas en las sociedades anónimas familiares peruanas, a la luz del principio del interés social, delimitación, tratamiento y prevención de las situaciones de abuso de poder y conflicto de interés. Un tema también sin duda muy importante, porque uno de los grandes problemas precisamente del tema societario son los conflictos que se dan al interior de la familia cuando no tienen un manejo adecuado del régimen jurídico societario, cuando por el hecho de ser familias se consideran que son los, digamos, los que tienen los cargos importantes, gerentes, directores, etc. Y si no hay una buena, digamos, distribución, hay una buena disposición de los regímenes tributarios, regímenes societarios en este caso, que generan a veces conflictos. Vamos a hacer una mención sobre la académica de este expositor. La doctora Sandra Echaíz Moreno es socia de Echaíz Abogados, experta en asesoramiento de empresas familiares y elaboración de protocolos familiares, catedrática de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad de Lima, en materias vinculadas a derecho empresarial. Es a su vez doctorando en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho de la Empresa por la UPC, posgrado en Resolución de Conflictos por la Universidad de Castilla-La Mancha, es abogada por esta casa de estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de la División de Educación Continua de la Universidad de Harvard. Es investigadora académica del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, es consultora en gobierno cooperativo de pequeñas y medianas empresas familiares por la Cámara de Comercio de Lima, autora del libro Derecho y Empresas Familiares, el protocolo familiar de las MIPES familiares peruanas.
de 4 obras colectivas internacionales y diversos artículos en materia empresarial. Sin duda tenemos a una estudiosa en la materia societaria y la vamos a escuchar. Adelante, doctora Ochaiz. Muchas gracias, doctor Durant, por la presentación y por esta oportunidad de participar en este encuentro de investigación organizado por la Universidad Católica. Esta noche vengo a compartirles algunas ideas sobre una tesis que aún se encuentra en elaboración, pero ya en etapa final. De hecho, yo me encuentro en el tercer año del doctorado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una investigación en materia societaria y específicamente encuadrada en el estudio societario de las sociedades familiares. Me permito compartir pantalla, unas diapositivas de algunas ideas para conversar el día de hoy. La tesis que me encuentro elaborando ya y la inicié hace 2 años, este es mi tercer año de investigación, se titula Los conflictos societarios de accionistas en las sociedades anónimas familiares peruanas, a la luz del principio del interés social, delimitación, tratamiento y prevención de las situaciones de abuso de poder y conflictos de interés. Siendo que escogí este tema porque existía un vacío en materia empresarial, en materia jurídica, en torno a los conflictos societarios dirigidos a las sociedades anónimas y específicamente de corte familiar, lo cual lo pude ver desde muchos aspectos. Desde el aspecto de la investigación, en primer lugar, conociendo toda la normativa, jurisprudencia e inclusive doctrina que se había escrito sobre estos temas. Y en segundo lugar, desde la práctica misma, viendo lo mismo con mis propios clientes, quienes no encontraban mecanismos de defensa ante estos temas y se presentaban continuas situaciones de indefensión. En ese sentido, esta tesis doctoral va a constituir una investigación pionera en el Perú en torno a esta materia, al desarrollar justamente la teoría del conflicto societario de accionistas dentro de una sociedad anónima familiar, siendo que en el Perú solo tenemos regulada la figura de la sociedad anónima, pero en documentos complementarios, como el Código de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas, se habla ya de sociedades familiares. Es decir, en el Perú ya está entrando en la categoría de la sociedad familiar, se distingue a la sociedad familiar como un ente distinto. Y vamos a buscar proponer esquemas jurídicos de solución preventivos y postconflicto que sirvan justamente de parámetro a los conflictos intrasocietarios que se puedan originar en las empresas familiares peruanas, en búsqueda de justamente una adecuada tutela de sus derechos. ¿Cuál fue el problema que encontramos en esta investigación? Lo que nosotros encontramos era de que los conflictos societarios de accionistas, porque nos estamos encuadrando en la junta de accionistas, siendo que hay 2 órganos más, el directorio y la gerencia, pero específicamente los accionistas, determinamos que estos eran más frecuentes en las sociedades anónimas familiares, a diferencia de otros tipos de sociedades. Y cuando me refiero a conflictos societarios de accionistas, específicamente me estaba encuadrando en las situaciones de abuso de poder que se pueda dar dentro de una junta de accionistas y situaciones de conflicto de interés. Sin embargo, cuando se trataba de sancionar el ejercicio abusivo de derechos societarios de un accionista en una sociedad anónima familiar actualmente en Lima, en estos tiempos, no existe pues un criterio determinante ni en nuestra legislación ni en nuestra jurisprudencia que permita poder limitar dichas prácticas abusivas y situaciones de conflictos de interés, convirtiéndose estas pues en prácticas recurrentes que más bien dejaban a los accionistas en una situación de indefensión, inclusive también a terceros vinculados a la sociedad, siendo que todos ellos veían mermados sus derechos. Este como problema principal. Y avanzando pues con la investigación,
De hecho, nos habíamos propuesto algunas hipótesis iniciales de una primera investigación que hicimos en torno a este tema. Saltaron algunas situaciones adicionales. Perú no tiene una regulación, ni en la legislación, ni se ha tratado este tema de manera profunda en la jurisprudencia. No existe un criterio jurisprudencial sobre estos temas. Pero otros países sí lo tienen. Y nos comenzamos a preguntar cuestiones como si resulta necesaria una regulación expresa que sancione el ejercicio abusivo de derechos de un accionista dentro de una sociedad anónima, como sí lo tiene Colombia o Brasil. Nos preguntamos también si resulta necesaria una regulación expresa que tipifique supuestos de suspensión de derecho de voto en situaciones de conflictos de interés dentro de una sociedad anónima, como sí lo tiene España. Porque ambos temas están aquí en situaciones sin regulación. El ejercicio abusivo de derechos de un accionista no tiene ningún tipo de mención. Las situaciones de conflicto de interés simplemente se dice, se suspende el derecho de voto. ¿Pero ante qué conflictos de interés? ¿Acaso lo menciona la norma? Cláusula abierta. Y en ese sentido, nosotros nos propusimos realizar esta investigación porque encontraba una cuádruple justificación. En primer lugar, porque existe una falta de criterio uniforme, como le estamos mencionando, en nuestra doctrina y jurisprudencia sobre el principio de interés social, que es clave para entender los conflictos societarios. No está definido. Si revisamos doctrina en torno a la materia, sí lo ha desarrollado. Ahora bien, la actual regulación peruana de los conflictos societarios y los remedios para solucionarlos es un tanto deficiente, a diferencia de la legislación comparada. La falta de claridad en la normativa y de un pronunciamiento uniforme de la judicatura genera una serie de situaciones de ejercicio abusivo de derechos de parte de accionistas respecto a otros, presentándose abuso de mayoritario-minoritario, minoritario-mayoritario o inclusive socios paritarios. Y todo esto genera una afectación a los accionistas, inclusive de sus propios derechos fundamentales. Lo vimos inclusive hasta en sentencias del Tribunal Constitucional. En ese sentido, si bien este análisis va a partir por un estudio pues, de la sociedad anónima, que es la categoría jurídica regulada en nuestra legislación peruana, vamos a incidir específicamente en la sociedad anónima de corte familiar, porque consideramos de que esta sociedad de corte familiar presenta una particularidad en relación a los conflictos entre los accionistas por los diferentes intereses inmersos. Nosotros conocemos de manera expresa los conflictos que se dan dentro de las sociedades familiares, porque precisamente tuve la oportunidad de hacer mi primera tesis de pregrado justamente dirigido a las empresas familiares. Siendo un estudio de campo que realicé a las empresas familiares, hice un estudio de campo cualitativo y cuantitativo, encuestando empresas familiares y confirmé la problemática que existía en las empresas familiares. Pero en ese momento solo me adentré en la problemática general. Ahora decidí enfocarme en la problemática societaria. Y hoy día solamente quiero conversar uno de estos temas, pues hay muchos temas en discusión, para ir soltando algunos temas y de hecho, ¿qué tenemos a la fecha y qué hemos ido encontrando ya en nuestra investigación? Siendo que mi investigación está en curso, yo les puedo ir compartiendo ya algunos resultados de lo que hemos ido encontrando en estos estudios que hemos realizado con la metodología que estamos empleando. En Perú, ¿es frecuente encontrar casos de ejercicio abusivo de derechos de accionistas dentro de las sociedades anónimas? Por supuesto, ¿no? De mayoritarios a minoritarios, por ejemplo, que los mayoritarios pueden tomar decisiones pensando en ellos mismos antes que en el interés de la sociedad, perjudicando a las minorías. Típico caso, reparto de utilidades, ¿no? Decido repartir las utilidades y de repente los minoritarios no quieren, o al revés, decido más bien no repartir las utilidades, porque prefiero que esas utilidades las inyectamos a la empresa. ¿Qué pasa si el minoritario quería el reparto? Pues no le voy a hacer caso. Minoritarios a mayoritarios, cuando los minoritarios, mediante la concertación de acciones, reúnen votos suficientes para poder oponerse o para poder bloquear las decisiones de grupos mayoritarios. O
caso de accionistas paritarios, el típico 50-50, ¿qué pasa si tú dices que sí y yo digo que no? Y siempre te bloqueo en la toma de tus decisiones. ¿Y qué cosa es lo que nosotros fuimos encontrando? Lo que nosotros fuimos encontrando es que nuestra regulación no prevé una norma expresa que aluda a estas situaciones de abuso, ni sanciona tampoco este tipo de situaciones. Aquí tenemos expresamente la norma de nuestra Ley General de Sociedades que estipula qué se puede hacer ante la lesión de los accionistas de una sociedad, ¿no? ¿Qué se hace? Se impugna este acuerdo por la vía judicial. Si es que se lesiona en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas los intereses de la sociedad. Subrayo, intereses de la sociedad. ¿Qué nos quiere hablar? La norma del famoso interés social. ¿Y qué es el interés social? Volteemos nuestra Ley General de Sociedades al revés y al derecho y no íbamos a encontrar una definición de interés social. ¿Es un principio societario? Sí. La norma no refiere nada. Busquemos jurisprudencia en la materia. Dice también, tomemos en cuenta el interés social, pero no se define. O al menos no existe un criterio, como sí lo existe en otras jurisprudencias. Entonces, aquí, por ejemplo, de esta simple visión de esta norma, no hay una referencia clara de cuándo un acuerdo se considera abusivo. No se hace un análisis directo del ejercicio abusivo de derechos de un accionista respecto de otro, qué conductas serían sancionables. Tampoco existe un resarcimiento hacia el accionista abusivo. Solamente va a pasar que la Junta se impugna, se declara nula, la quedo sin efectos. ¿Y qué pasa con el accionista afectado? Pero nos pusimos a revisar algunos países, y yo les voy comentando algunos avances de esta investigación. Y la legislación colombiana sí cuenta con una norma expresa que sanciona situaciones de ejercicio abusivo de derechos de accionistas dentro de sociedades anónimas. Ahí copio la norma de la sociedad por acciones cerradas simplificada. Subrayo algunas partes, ¿no? Donde se hace mención de qué pasaría con un accionista abusivo. Resarcimiento. Te dice también de qué pasaría con esta acta. Bueno, sería pasible de nulidad, sería pasible de poder pedir una indemnización de daños y perjuicios. Y nos pareció tan interesante la legislación colombiana que decidimos adentrarnos en su jurisprudencia. Y a la fecha hemos revisado alrededor ya de 30, 40 jurisprudencias para poder ir armando una línea jurisprudencial. ¿Cuál es el criterio que toma el juez colombiano cuando decide regular este tipo de situaciones? Y hemos comenzado a ver, inclusive, cómo en el tiempo, desde el año 2008, ha ido cambiando el criterio jurisprudencial. ¿Y qué tenemos a la fecha? Para ir viendo, pues, cómo se conjuga justamente el tema normativo con el tema jurisprudencial. Pero Colombia no es el único país. Brasil también cuenta con una norma expresa que sanciona estas situaciones de ejercicio abusivo de derecho de un accionista en la sociedad anónima. Aquí habla igualmente que el accionista tiene que votar pensando en ese famoso interés social. Y en el tercer numeral de esta norma habla también de un resarcimiento, ¿no? Que debe responder por estos daños, aunque su voto no haya prevalecido. Entonces, pese a que ambas legislaciones no definen bien lo que se puede considerar como interés social, sí presentan una regulación expresa sobre este ejercicio abusivo de derechos de un accionista. Y sí existe también una sanción para el accionista que actúa en forma abusiva. Y ahí nos preguntamos, pues, ¿es conveniente esta regulación? De hecho, la respuesta la plantearía en forma final en la tesis, ¿no? Si este tema conviene positivizarlo o no, hasta qué punto resultaría esto importante, porque qué valor agregado está dando en estos países justamente tener esta regulación y cómo afecta en países como el nuestro esta falta de regulación. Y nosotros cuando empezamos esta investigación nos planteamos esta hipótesis. Si el principio del interés social en la sociedad anónima constituye el factor determinante para limitar el ejercicio abusivo de derechos de un accionista en una sociedad familiar, reduciendo los conflictos societarios. ¿Se está comprobando con esta investigación? Yo creo que esa es una pregunta que a veces muchos nos hacemos, que inclusive nos lo han dicho los asesores, los profesores del doctorado. Y hasta este momento yo diría que sí, se está comprobando
esta hipótesis, así como las hipótesis secundarias que me planteé al inicio de esta investigación y que creo que fue gracias a que se hizo una buena investigación inicial al momento de hacer el plan de tesis, ¿no? Sin embargo, es importante esta delimitación del principio del interés social. Para mí será muy favorable poder compartir más adelante con ustedes los resultados de esta investigación, pues será importante definir el principio del interés social. Será importante definir cuál debe ser esta regulación de los conflictos societarios en materia de abuso de derechos y en materia de conflictos de interés. ¿Hasta qué punto es conveniente la regulación? ¿Y hasta qué punto será conveniente incluir también otros temas adicionales? ¿Por qué no un protocolo familiar en la empresa familiar? ¿Por qué no la inclusión de un director independiente que coadyuve estas situaciones? Temas de gobierno corporativo, temas de cumplimiento normativo. La respuesta no es una sola, de hecho. Si nosotros queremos mitigar los conflictos societarios de accionistas en sociedades familiares, que como siempre digo, lo que buscamos es la conservación de la empresa familiar en manos de la familia empresaria. Y yo creo que ese siempre va a ser mi interés, que siempre trate con empresas familiares. En su momento estábamos buscando los problemas para tratar de encontrarle solución. Ahora estamos entrando ya de manera directa a la Junta de Accionistas, que presenta estos conflictos latentes. Lo que queremos es encontrar ya soluciones más concretas, tanto en la legislación como en la jurisprudencia. Y tomando en cuenta esta referencia, ¿no?, de países que ya se han justamente tenido la oportunidad de desarrollar estos temas, y tomar en cuenta ello para poder aplicarlo a nuestra propia realidad y ver lo favorable que puede ser. Y con eso pues concluyo esta disertación y estos minutos que nos han brindado en este encuentro de investigación para poder ir compartiéndoles los resultados de esta investigación y que espero poder culminar pronto para ya poder brindar los resultados finales en un próximo encuentro. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, doctora Chavín Moreno. Sin duda una investigación muy importante porque sin duda es un tema de mucha vigencia, ¿no? Hay una ley de sociedades ya muy antigua, hay incluso un equipo de trabajo haciendo un proyecto, hay un proyecto de ley de sociedades, hay una comisión, entiendo, y la pregunta era esa, si es que esta comisión ha trabajado por lo menos de manera preliminar algún tema parecido a esto. Así es, doctor. Bueno, en torno a este tema, no se ha referido aún. De hecho, yo he tenido la oportunidad, interesante la pregunta, de revisar el anteproyecto en torno justamente, sí lo he podido revisar, justamente cuando yo sustenté mi tesis de maestría, me referí también a una reforma societaria y la apreciación del anteproyecto había sido muy pequeña en torno al tema. Y en segunda oportunidad, sobre este tema, tampoco hay una referencia absoluta, ¿no? Este anteproyecto todavía se encuentra en discusión, de hecho ya tiene ya aproximadamente 4 años desde su dación, pero no hay avances, ¿no? Por eso que hacemos esta investigación paralela y que creo que podría contribuir muy bien, ¿no?, a quienes se encuentran en este momento también. Doctora, precisamente desde esta tribuna, que es una tribuna de investigación, porque el objetivo de la universidad es la investigación, la innovación y la creación. Como parte del equipo de doctorado en Derecho de la Universidad Católica, yo le propongo a usted que esas conclusiones de su tesis en su momento se hagan llegar a la comisión. Directamente o a través de la escuela de graduado de la universidad, tenemos que hacer llegar las propuestas del pensamiento crítico de la universidad a quienes están haciendo la innovación. Sería un aporte muy importante. De acuerdo, doctor, tomo en cuenta. La comprometo, doctora, que sea así. Sí, por supuesto, lo voy a hacer, doctor. Otra cosa que le quería preguntar, usted habló de los conflictos que siempre hay, sin duda, y que hay normas de buen gobierno cooperativo. Y lo que yo he visto en algunos casos son que las normas de buen gobierno cooperativo generalmente están dirigidas a la rentabilidad del negocio. No están dirigidas a veces a crear un régimen, digamos, de transparencia, un régimen de buen manejo al interior de la Junta de Accionistas. Y en ese sentido, los conflictos de interés que en unos países, entiendo, están legislados, ¿usted considera que es el número aperto o el número claro? Justamente ahí está el tema en discusión, ¿no? Porque
Hay muchas legislaciones que empezaron a contener esto como un tema abierto. No habían supuestos estipulados. Y eso comenzó a generar de que dejar tan abierto estos temas dentro de una sociedad a veces terminaba siendo contraproducente, ¿no? Porque finalmente los empresarios no son abogados y los abogados que los asesoraban no les planteaban las cláusulas más convenientes. Entonces, a veces resulta importante tener al menos una guía, no una guía cerrada, sino de repente decir, tenemos esto como, no es una lista taxativa, pero tener mínimo estos supuestos y ya más allá se podrán incluir otros supuestos, ¿no? Y está resultando interesante. De hecho, cuando se introdujo en España, fue justamente una comisión de reforma en temas de gobierno corporativo, que se resistieron mucho de incluir eso en la normativa. Y no solamente empezó en España, fue un estudio a nivel de toda la Comisión Europea de diferentes países, porque fue tanto en España, en Italia, en Alemania. Se dieron cuenta de que se dejó, digamos, de manera voluntaria a las sociedades en materia de gobierno corporativo, pero dijeron, hay ciertos temas que parece que sí es oportuno incluirlos en la legislación, como estos temas. Un tema interesante. Una pregunta que le quería hacer en relación a los llamados pactos de accionistas, porque hay pactos de sindicato de bloqueo, y de alguna otra forma, cuando hay acuerdos parasocietarios, podrían a través de esos acuerdos parasocietarios, digamos, establecer una pauta para proteger los intereses de los accionistas en algunos casos. Sí, de hecho, los convenios parasocietarios, para empezar, son muy abiertos en nuestro país, ¿no? Están regulados por el artículo 8 de la Ley General de Sociedades, tan abiertos que dice que los temas de los convenios parasocietarios simplemente en vez de referirse a temas concernientes a la sociedad, con lo cual uno puede incluir cualquier tema. Y de hecho, el principal convenio parasocietario para una empresa familiar es el protocolo familiar. El protocolo familiar es un documento que a veces muchos se preguntan, ¿y es un documento legal? Y la respuesta es sí, sí es un documento legal. Específicamente, la naturaleza jurídica de un protocolo familiar es un convenio parasocietario. Esa es su naturaleza, con lo cual si uno incumple un protocolo, es como incumplir un contrato. Y en el protocolo que uno puede incluir incluso todos los temas preventivos para la empresa familiar. Desde temas de junta de accionistas, poder incluyendo de repente, si resulta necesario para esa empresa, clases de acciones, limitaciones a la transferencia de acciones. Vámonos con otros temas, sucesión, temas de planeamiento laboral dentro de las empresas familiares. El protocolo como documento es muy integral y de hecho es un documento clave y preventivo para las empresas familiares. Y si no lo hicieron, si ya desató el conflicto, también lo podemos hacer post-conflicto. Claro, y además también entiendo que esta propuesta que usted hace, que es sin duda muy interesante, a mí me llama mucho la atención, porque es un tema de urgencia, ¿no? Un alcance bastante amplio en esta materia, sobre todo en un país como el Perú, donde la mayoría de empresas generalmente son de familia, ¿no? Y a veces hay conflictos de todo tipo en estos grupos, ¿no? Y una pregunta final era, si es que usted considera que estos acuerdos, digamos, estas regulaciones que pudieran haber, podrían formar parte de lo que ahora está muy de moda de compliance, porque ahora todo el mundo habla de compliance. Y además, algunos creen que es una figura de derecho penal. Yo siempre digo a mis alumnos que compliance, que las empresas, desde que se crean, están sujetas a una serie de regulaciones de tipo tributario, laboral, mercantil, social, de todo tipo, ¿no? Luego, la empresa tiene una serie de regulaciones y la acción legal de empresas tiene que estar al día en todas las regulaciones de todo tipo, tributario, administrativo, todo. Y ahora todo el mundo habla de compliance. Entonces, pregunto, ¿cómo conjugar estos temas? El compliance efectivamente está de moda y el compliance definitivamente uno siempre lo ha asociado a lo penal, pero como usted bien dice, el compliance tiene diversas aristas, ¿no? Y una de esas es el compliance corporativo. De hecho, una de las propuestas de esta tesis o como una de las soluciones, digamos, a insertar en las empresas familiares podría ser establecer estas alertas o cumplimientos normativos para ver no todo, no es que todas las soluciones a las empresas familiares puedan ir con compliance, pero podríamos tener algunas cuestiones básicas, hacer check y evaluar en las empresas familiares para evitar justamente los riesgos, ¿no? Riesgos asociados, y no necesariamente por lo penal, sino riesgos justamente en materia corporativa. Así Sí, por supuesto. de acuerdo con usted, porque el compliance es corporativo. O sea, hay
por falla de consumidor, de competencia, de todo, ¿no? Pero todo. a veces se cree que digamos, una línea solamente o una dimensión solamente de derecho penal. ¿No? Penal. La empresa es un actor. Y una cosa quiero terminar diciendo que las empresas son parte del tejido social, político, económico y democrático del país. Eso es lo primero que debemos saber. Vean la empresa como una institución que promueve el desarrollo, ¿no? Y que las empresas en sí mismas, así como se dice que la familia es la célula básica de la sociedad, la empresa es la célula básica del desarrollo económico. Hay que Por entenderla supuesto. en esa perspectiva. Les agradezco a ambas, que ha sido una presentación muy interesante, me he nutrido, creo que también los participantes han nutrido el trabajo. Muchas gracias, doctor. Que continúa ahora. Muy bien, les agradezco a la doctora Beniliana Cayamana y la doctora Sandra Chavis Moreno. Nos han hoy día presentado dos investigaciones relevantes para la universidad y la universidad como tal. Me orgullece de contar con esto. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Y a todos los que se Gracias. encuentran presentes esta noche. Buenas noches.